esa herida, dice, pero su herida mortal fue sanada. Pues precisamente porque va a haber otra vez esa misma unión que se rompió en ese periodo. Ok, en el versículo, número 4, aquí nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, Satanás, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, aquí recordemos que en este periodo de 1260 años, efectivamente, era una cuestión también de adoración, ¿verdad? El que no adoraba de acuerdo a lo que ellos decían, era llevado a la muerte. Y como tenía el poder civil, entonces ¿quién iba a poder luchar contra esa bestia? Esto lo podemos también hacer un paralelo al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. Cuando esa herida mortal se sane, comenzará otra vez, como dice la hermana Guay, los tiempos de persecución de ese periodo, ¿verdad? Cuando este poder tenía al Estado, ¿verdad? Bajo su brazo, dice. Y después dice, en el 5, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Bueno, aquí entramos en ese periodo. Vamos a hacer una comparación, ¿verdad? En Daniel otra vez y Apocalipsis. Ustedes ahí pueden leer, ¿verdad? Cómo en Apocalipsis, vemos que a este poder se le da boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Esto lo vemos en el versículo número 6, que dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. En Daniel vemos que ahí nos dice él que serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo que nos menciona aquí de 42 meses. Abre su boca en blasfemia, significa que Daniel va a hablar palabras contra el Altísimo, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo mismo que dice Daniel, que a los santos del Altísimo quebrantará, y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es lo que sucedió precisamente en el tiempo en que de esos 10 reinos sale este reino pequeño, derriba 3, ¿verdad? Y él comienza su periodo de reinado sobre todo el mundo, en ese entonces conocido principalmente lo que es Europa. Bueno, aquí tenemos otra imagen también, ¿verdad? De lo que dice Daniel acerca de este cuerno pequeño, pues que es prácticamente las mismas características con diferentes palabras, ¿verdad? Que tenemos aquí en el Apocalipsis. Ok, bueno, este autor precisamente, aquí volvemos a ver esta imagen, pero me llama la atención porque a veces hemos escuchado o se nos ha dicho, ¿verdad?, que estos 1260 días efectivamente empiezan en el año 538. La herida mortal fue en 1798, pero dicen que esta herida sanó el 11 de febrero de 1929, cuando el Papa Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los pactos de Letrán, ¿verdad? En donde pues sabemos que, si lo quieren ustedes investigar más, se les dio, ¿verdad?, lo que es la Ciudad del Vaticano. Yo aquí, hermanos, difiero un poquito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en esa fecha el poder tuvo ya un territorio bajo su jurisdicción, él no estaba ejerciendo un poder como lo ejerció durante esos 1260 años. Entonces, si este poder inicia con una unión iglesia con el Estado y recibe esa herida y le quitan la unión iglesia con Estado, entonces, como ya se lo dije anteriormente, para que vuelva otra vez ese poder, esa herida a sanar, significa que tiene que haber otra vez unión iglesia-estado y darse la misma situación que se dio en ese periodo.
Por eso yo no considero que en 1929 es que haya sanado la herida. Empezó, por decir así, a sanar, pero todavía se necesitan que pasen ciertos acontecimientos que ya casi estamos en la culminación para que esta herida sea sanada. Y bueno, en Apocalipsis encontramos aquí varias referencias a esta simbología de los 42 meses. Esta es una lámina cortesía de nuestro hermano Nelson Berru para el estudio de las profecías. Bueno, en Daniel 7:25, en Daniel 12:7, vemos diferentes periodos. El mismo periodo de 42 meses igual a tiempos y medio tiempo. También se le conoce como los 1260 días, ¿verdad? Ahí vemos las referencias. Vemos cómo bíblicamente día se toma como año. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la profecía también, con la Biblia, día corresponde a un año, o sea, día por año te lo he dado, ¿verdad? Como dice en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver la cita. Y bueno, no nos vamos a detener tanto en este conteo, ¿verdad? Creo que muchos ya lo hemos estudiado y bueno, los que no, pues cualquier cosa, si quieren, bueno, se los explico después. Aquí tenemos otra lámina también donde vemos en Apocalipsis 11 también. ¿Puedo hacer una pregunta? Este periodo de 42 meses. A ver, sí, dígame. Aquí en la Biblia, en Apocalipsis 13, dice que la herida mortal fue sanada, no dice que va a ser sanada. Entonces, ¿por qué estamos esperando que la herida sea sanada cuando dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? No entiendo eso. ¿Cómo? Ok, bienvenida, doctora Zoila. Bueno, mire, es precisamente lo que les acabo de decir. En el versículo 3, ¿verdad? Perdón, el 2 y el 3 comprenden un periodo extenso entre lo que es cuando Satanás le da su poder, que es en el año 538, ahí él entrega su poder, ¿verdad? Que como dice la hermana Guay, es el poder que viene del imperio romano pagano. Okay. Ahora, cuando dice ahí que vi como una de sus cabezas como herida de muerte, está hablando ya del periodo del año 1798, ¿verdad? Ahora, dice, y se maravilló y su herida de muerte fue sanada. Aquí Juan nos está llevando hacia un futuro, ¿sí? Que todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de estudiar esta parte de esta bestia, vamos a estudiar la bestia que surge de la tierra, que es la que le va a dar la sanidad a esa herida, y eso todavía no ha ocurrido. Es lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en el estudio. Es lo mismo que pasa en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es un resumen prácticamente de todos los siglos que han pasado desde que Satanás cayó del cielo hasta lo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Sí? Wow. ¿Okay? Ya entendí, gracias. Sí, de nada. Ok, bueno. Entonces vemos aquí también otra comparación que se hace en esta lámina. Y bueno, es muy interesante aquí el cálculo de los 3 años y medio también, que si ustedes dividen 42 meses entre 12 le da 3 años y medio, ¿verdad? Que son los tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es como una reafirmación de que de diferentes maneras nosotros podemos sacar el mismo periodo para que Dios nos confirma, ¿verdad? Que este es un periodo cierto, que así tendría que ocurrir. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo también. Vemos que del año 538 a 1798 se lleva lo que es todas las persecuciones medievales.
tiempo terrible, ¿verdad?, que tuvo que soportar el pueblo de Dios. Tenemos aquí otros cálculos también para llegar a la misma, el mismo tiempo que Daniel nos menciona. Aquí en esta lámina, bueno, ya podemos ver, ¿verdad?, que hace la comparación entre Daniel y Apocalipsis, las grandes cosas que habla. Bueno, aquí nos menciona precisamente en los puntos 1 y 2, que son estos cambios, estas adoraciones que se hacían, las blasfemias, ¿verdad?, como decía el hermano, ¿verdad?, se refieren a cuestión también de adoración. Aquí sí es en el contexto ya también de adoración, pero también de cambios, ¿verdad? Porque dice aquí que esta bestia blasfema su nombre. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, en la Biblia, cuando nosotros hablamos de nombre, nos estamos refiriendo al carácter, ¿sí? Más adelante, cuando veamos el nombre de la bestia, lo vamos a explicar mejor. Entonces, ¿qué significa que este poder, si diciendo que era cristiano, blasfema el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque cuando uno se comporta de una manera diferente, tiene un carácter diferente al que realmente debe de uno tener como cristiano, entonces uno está blasfemando, ¿verdad?, el nombre del Señor, lo está uno poniendo mal, ¿verdad? De su tabernáculo y los que moran en el cielo. Bueno, el tabernáculo sabemos que es el que está en el cielo. En este periodo de la historia ya no existía el tabernáculo de Moisés. Entonces Juan se está refiriendo a la ciudad celestial, ¿verdad?, en donde habita nuestro Señor Jesucristo y en donde actualmente está llevando a cabo el juicio investigador. Entonces hemos visto que han blasfemado su tabernáculo. ¿Por qué? Porque han cambiado esa intercesión divina de nuestro Señor por una intercesión humana. Perdón. Entonces dice aquí, a los que moran en el cielo, porque es el tabernáculo que está en el cielo. Son temas que realmente, hermanos, hermanas, yo al menos para que se puedan entender, tenemos que irlos estudiando muy detenidamente para darles una correcta interpretación. Así que bueno, vamos a continuar, hermanos, hermanas, ustedes me dicen cuando hacemos otro descanso. Recordemos, este es un seminario, todos podemos participar con respeto, ¿verdad?, con orden. No se queden con ninguna duda. No lo sé todo, pero si aquí entre todos lo podemos resolver, pues adelante, ¿verdad? Es un capítulo central, ¿verdad?, del Apocalipsis, porque realmente este capítulo es aplicado a nuestro tiempo, ¿sí? Ya no tenemos tiempo que perder. El Espíritu Profecía nos dice que los libros de Daniel y Apocalipsis pues son los que deberíamos de estar estudiando para poderlos enseñar. Y bueno, continuamos. Bueno, aquí en esta lámina, bueno, ya hablamos precisamente que es lo que hizo este poder en contra, ¿verdad?, de los santos también. Para vencerlos, sabemos que en este periodo surge lo que es la famosa llamada Inquisición. Si ustedes pudieran leer los relatos, hay un libro muy bueno que se titula Los Mártires, de un escritor de hace el siglo XVI más o menos,
con lujo de detalle, él recopila todo lo que este poder hizo en ese periodo, hermano, y es terrible. De hecho, si nos escucha alguna persona, ¿verdad?, que es de este, pues por decir así, esta religión o este sistema, aquí nosotros estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. No nos estamos refiriendo a una persona en particular. Nosotros como adventistas, ya me escucharon en la iglesia, ya están tocando las campanas. Bueno, no nos referimos a una persona en particular, sino a un sistema que desafortunadamente es dirigido por hombres y que Dios en su palabra sabemos que tiene mucha gente en este sistema que necesita escuchar este mensaje. Inclusive yo misma soy sola aquí en mi casa. Tuve que buscar un lugar un poquito más privado porque todo lo que yo digo a mi madre a veces me ofende. Entonces tiene uno que buscar la manera de cómo hacer, ¿verdad?, para compartir estos temas tan controversiales. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer, y a pesar de todo lo que pues, pueda conllevar, ¿verdad?, dar estos temas porque el enemigo no está feliz, pues tenemos que hacerlo porque Dios nos los va a demandar algún día. Bueno, amén. En ese periodo de la Inquisición, ¿verdad?, muchos cristianos fueron perseguidos y el mundo, ¿verdad?, en un futuro volverá a adorar este poder, pues con la ayuda de otro poder. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí vamos a ver un resumen de lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 13. Son unas 11 características que identifican a este poder como la bestia de Apocalipsis. Bueno, primero ya dijimos, se levanta del mar. Es una mezcla de las 4 bestias de Daniel. El dragón le da su poder, autoridad, recibe una herida mortal. Ya vimos que es herida mortal, la herida mortal es sanada. Es un fuerte poder político, religioso, a eso nos referimos, no son personas, son poderes, pero nos referimos a esas cabezas, ¿verdad?, que dirigen estos poderes. Es un fuerte poder religioso, culpable de blasfemia, hace guerra y vence a los santos, reina 42 meses y tiene un número misterioso que es el 666. Menos que eso va a ser la última parte de lo que vamos a estudiar, a qué se refiere ese número. Bueno, aquí tenemos una imagen también de lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Donde pueden ustedes encontrar la palabra de Dios, todo lo que hemos estado hablando. Aquí hice una pequeña formulita para ver si podemos entender esto de la herida. Cuando recibe la herida de muerte, significa que a la cabeza papal se le quita el poder civil y el poder religioso, ¿sí? Si bien es cierto, sigue siendo podríamos decir, sigue siendo un poder religioso, pero no al grado, ¿verdad?, que tuvo ese poder en ese periodo, ¿verdad? Eso va a ser en el futuro cuando realmente nos quieran imponer ese poder religioso. Bueno, la herida mortal es sanada, pues es lo contrario, es la suma de la cabeza, de esta cabeza que fue herida, más se le vuelve a poner su poder religioso, a través de quién, que va a ser la bestia que vamos a estudiar a continuación, que es el protestantismo apóstata de Estados Unidos, que va a estar unido con el poder civil del mismo gobierno. Bueno, aquí también vemos también que es blasfemar, ¿verdad? Ya lo comentamos, presentar mal el carácter de Dios, atraer la atención a su trono en vez del santuario celestial y la obra que allí se realiza, sustituyéndola, bueno, con lo que ellos realizan, ¿verdad? Y asumiendo el poder de perdonar pecados. Bueno, aquí no estaban escritos desde el principio del mundo, aquí nos menciona ya, donde dice
En el 8 le adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, quiero hacerles una aclaración. En algunas traducciones de la Biblia nos dice que no estaban escritos estas personas desde el principio del mundo, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de amor y a todos nos da la oportunidad de elegir a quién servimos. Esto se refiere más que nada en el contexto de que cuando sea adorada, cuando ya se sane la herida, va a haber una decisión que todos vamos a tener que tomar. Y aquel que se decida por este otro poder, entonces automáticamente en el santuario celestial, en el juicio investigador, ¿verdad? Se le quita, se le borra del libro de la vida. Entonces, aquellos que van a adorar este poder, va a ser precisamente aquellos que ya tomaron su última decisión y finalmente son quitados del libro. Bueno, cautividad, bueno, sabemos que este papa fue prisionero, fue esclavo, ¿no? Estuvo bajo yugo hasta que murió. Y la espada bíblicamente pues tiene dos aplicaciones, pero en este contexto la aplicación que tiene es que es del poder autoridad civil, ¿verdad? Recordemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando recomienda que uno se sujete al gobierno porque ellos son los que tienen la espada, ¿verdad? Entonces la espada significa que este poder civil de Francia en ese momento cuando Napoleón manda a su general Berthier, ¿verdad? Que eso entra dentro del periodo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en el capítulo 11 de Apocalipsis, nosotros ya lo vimos como estudio. Ese es el poder, ¿verdad? La misma autoridad le quita el poder a esta bestia. Bueno, aquí quiero comentarles algo. En el versículo 9 y 10, versículo 9 y 10 es el que íbamos a tener como lectura bíblica antes de orar. Este versículo 9 y 10 lo voy a dejar al final, hermanos. Ustedes van a ver por qué. No lo vamos a leer ahorita. Con ese vamos a concluir este seminario, si Dios nos lo permite y nos alcanza el tiempo. Vamos a pasar ya con la bestia que sube de la tierra. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario de la primera bestia para que podamos seguir. Decir algo, no sé si podré unos 2 minutos. Sí, diga, hermano. Algo que he aprendido en los seminarios de Apocalipsis, de lo que es la profecía, sobre todo en el tema del papado y de los imperios, ¿no? Creo que esto también nos contribuye, ¿no? Conocerlo a todos, porque es algo que impacta cuando se presenta a la gente no adventista. Es que, por ejemplo, cuando las 10 tribus bárbaras, ¿no? Que invadieron Europa, derrocaron a Roma, allá por los, específicamente, no sé exactamente los años, pero bueno, la historia lo dice. El rey de los francos, en aquel tiempo, sí, el rey de los francos en aquel tiempo le ofrece, ¿no? la ayuda al obispo de Roma para destruir a estas tres tribus bárbaras, los érulos, los visigodos y los vándalos. Entonces, cuando son derrocados, el rey de los francos le da su apoyo militar, ¿no? Y es curioso porque en el año 1798, Francia, ¿no? que deriva de los francos, es quien le quita el poder al mismo papado. O sea, los francos, que son Francia, le dieron el poder y los mismos francos se lo quitan, ¿no? Así que bueno, es una parte de la historia muy emocionante porque sabemos cómo Dios nos va dirigiendo. Así es, hermano, gracias por su comentario. Bueno, dijo 11 precisamente toda la historia de Francia, muy interesante. Aprendimos mucho y como usted bien dice, ¿no? Ellos le dan el poder y después se lo quitan.
Aquí lo que podemos tener de enseñanza, hermanos, hermanas, es que el que está de parte del Satanás es un perdedor. Porque si bien es cierto, él te da ciertas cosas a cambio de la adoración, finalmente cuando ya no le sirves para nada, te bota y te destruye. Que eso fue lo que sucedió precisamente en la Revolución Francesa, ¿sí? Y bueno, esa es otra historia, ¿ok? Bueno, entonces vemos aquí ya en esta otra parte de la Biblia, en el versículo 11, nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Bueno, después de todo lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten. A ver, este versículo 11 nos habla de una bestia, nos habla de 2 cuernos y nos habla de un dragón. ¿Qué significado tiene eso para ustedes? Simbólicamente hablando, bestia ya vimos que es un imperio, un poder, ¿verdad? Dice que sube de la tierra. La tierra, nosotros hemos visto que una bestia, las bestias que han subido del mar es que porque salen de muchedumbre, hay muchas aguas. La tierra significa que es un lugar poco poblado o casi no poblado, ¿verdad? Que es lo diferente a lo que es el mar. Cuernos ya sabemos que son poderes que están supeditados a otro poder. Y cordero, aquí empezamos a ver una palabra muy significativa. Cordero, ¿qué significa? Bíblicamente nosotros sabemos que corresponde con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esta bestia, pues tiene una apariencia de cordero, pero desafortunadamente habla como un dragón. ¿Y quién es el dragón? Ya vimos que es Satanás. Okay. Bueno, aquí está otra vez una simbología de lo que hemos estado viendo. Los 2 cuernos, pues son poderes, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito más acerca de estos poderes que tiene esta bestia, que surge inmediatamente después de la bestia parecida a un leopardo. Inmediatamente de que ella cae, aparece esta otra bestia. Y vamos a ver en la historia que el Señor, siempre sus profecías se cumplen exactamente como Él lo dice. Bueno, semejantes a un cordero, pues los cuernos significan juventud, inocencia o mansedumbre, que es el carácter de Cristo. O sea, esta es una bestia que aparenta, ¿verdad?, una cosa, pero que realmente llega a hablar como otra. O sea, empieza una bestia muy mansita, pero cuando llega a una determinada edad, empieza a sacar verdaderamente su carácter. Y hablar como dragón, bueno, es hablar de una manera engañosa, porque es lo que hace el enemigo, el padre de la mentira, airadamente, y hace la guerra contra la iglesia de Dios. Esto lo vamos a ir viendo más claro con el espíritu de profecía. Ok. Adelante. Hermana Paulina, la pregunta que usted hizo hace rato sobre el versículo 11, bueno, según la interpretación adventista de los estudios que tenemos, es que, bueno, esta bestia que sube de la tierra, se hace una diferencia, ¿no? Juan a las otras bestias las ve subir del mar, ¿no? Sin embargo, aquí hay una diferencia que él pone: después vi otra bestia que subía de la tierra. Singularmente es lo que usted está diciendo, ¿no? Esta bestia tiene que ver con una secuencia posterior a la otra bestia, por ejemplo, como la de Roma. Entonces, la interpretación que tenemos en la Iglesia Adventista es que esta bestia que sube de la tierra es nada más y nada menos que los Estados Unidos. Porque, así es, hermano. Así es. Porque las características que luego dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero son, pues, basado en que Estados Unidos, cuando hicieron su constitución, la hicieron, pues, separada, ¿no?, de lo que es la religión con las cosas del Estado, ¿no?
una de las enmiendas, una de las enmiendas más principales en la Constitución de los Estados Unidos es que ambos poderes no deben unirse, ¿no? La religión es por un lado y lo político es por otro lado, ¿no? Entonces es una de las enmiendas más importantes que tienen los Estados Unidos. Por eso Juan habla de que es semejante a lo de un cordero. Pero luego habla como un dragón. Bueno, naturalmente se está viendo pues muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? Cómo le está dando la espalda, cómo le está dando la espalda poco a poco a Dios. Sobre todo lo último que hizo el presidente Obama en permitir la ley del casamiento de los homosexuales, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así que eso es lo que quería opinar, hermana Paulina. Ok, hermano, ha usted dado una prácticamente una perfecta resumen de todo lo que voy a decir yo ahorita, así que yo creo que podemos pasar al otro tema porque ya el hermano parece ser que lo comentó todo. Me felicito, hermano, sí, sí es cierto todo lo que usted dice. Ahorita precisamente lo vamos a ver, todo lo que usted dice lo vamos a ver con detalle para que vayamos entendiendo cómo es que este poder que nace, ¿verdad? Siendo cristiano, cómo es posible que llegue a hablar como dragón. O sea, es un proceso. Así como la bestia semejante a un leopardo tuvo un proceso, ¿verdad? Desde que entró al poder hasta los 1260 años, todo lo que hizo, que son muchas cosas que no podemos tratar ahorita por el tiempo. Igual este poder hay algo detrás, no va a ser de la noche a la mañana, es una transformación gradual, como lo dice el Espíritu Profecía. Entonces ahorita, hermanos, ya vamos a dejar un poquito a un lado a Europa y ahora nos venimos hacia nuestro continente a ver la historia de esta bestia. Bueno, efectivamente es una buena imagen porque Estados Unidos no creamos que va a empezar a hablar como dragón cuando venga la ley dominical, o sea, él ya está, ¿verdad? Por debajo, ya desde hace mucho tiempo ha estado empezando a hablar como dragón. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente eso, un poco de historia. Bueno, vamos a seguir. Ok, aquí en esta palabra subía, de acuerdo con el diccionario Strong, se refiere a la palabra anabaino, que significa subir, entrar, brotar, crecer, resucitar, sacar, subir o venir. Es decir, lo que dice la hermana Guay, ¿verdad? Es que este poder iba a crecer como una plantita, ¿sí? Iba a brotar de la tierra, ¿verdad? Como una semillita que se va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Hasta alcanzar a ser una planta grande, que efectivamente, como decía el hermano que nos habló acerca de los Estados Unidos, es lo que ha pasado con Estados Unidos de Norteamérica. A ver, lo que podemos resaltar es lo siguiente. Este poder también va a hablar como dragón, ¿verdad? Aquí lo dice, va a hablar como dragón porque va a llegar a ser una obra cruel como lo han hecho todas las cabezas anteriores de Satanás, porque está detrás de él. Y aquí hay algo que quiero recalcar, ¿verdad? Para Apocalipsis 17 y para las cabezas de esta bestia. La hermana Guay nos dice que el último que está para hacer la guerra contra la iglesia y la ley de Dios, ¿quién va a ser? Los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la última cabeza que va a tener el dragón para actuar será los Estados Unidos. Y bueno, esto ya es tema aparte para Apocalipsis 17. Y bueno, vamos a continuar otras citas.
esta cita, hermano, creo que todo lo que hemos leído está bien claro, ¿verdad? Tenemos una gran luz que Dios nos dejó a través del Espíritu de Profecía para poder entender estos temas a veces que se nos hacen difíciles, ¿verdad? Aquí yo lo que quiero recargar es lo siguiente, volviendo a las 7 cabezas, al del dragón y a la bestia semejante a un leopardo. Aquí la hermana Guay nos está diciendo que este hablar como dragón es el espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. ¿Dónde vimos eso? El dragón que tiene 7 cabezas representan las naciones que han tenido esta persecución y espíritu de intolerancia, ¿verdad?, hacia el pueblo de Dios. Entonces aquí comprobamos realmente que el que tiene las 7 cabezas es el dragón, ¿verdad? No la bestia semejante a un leopardo. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los rasgos característicos de esta bestia. Pues surge de la tierra. ¿Por qué? Porque nace en un lugar poco poblado. Como dijera nuestro hermano que nos hizo un buen resumen, ellos declaran su independencia poco antes del fin de los 1260 años en que cae, ¿verdad?, la bestia semejante a un leopardo. Surge con 2 poderes claramente separados, ¿verdad? Porque vemos que los cuernos están separados, ¿sí? Y el civil, que son poderes igual, que representan el poder civil y el religioso. ¿Qué sucede? Bueno, que esto hace que en Estados Unidos haya una garantía, pues, de una libertad de conciencia, aparentemente hasta ahorita, pero que al principio, cuando este poder nace por allá de 1798 como poder, es pacífica, ¿verdad? Pero vamos a ver que no fue tan pacífica después de un corto periodo de tiempo. Y luego dice que con el tiempo actúa de forma opresora. Y finalmente va a ser, ¿verdad?, que todos adoren a este poder religioso, y aunque sabemos que Estados Unidos de América no es un poder religioso, sabemos que cuando se une la iglesia con el Estado, dice el Espíritu de Profecía que prácticamente lo civil y lo religioso se unirán de tal manera que van a venir haciendo lo mismo, ¿sí? Ok, bueno, va a realizar prodigio, ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos aquí otra imagen de Apocalipsis. Aquí ya nos resume, ¿verdad? Nos dice la misma hermana White, en el conflicto de los siglos, les recomiendo que lean ese libro, que cuál era esa nación que en 1798, ¿sí?, del Nuevo Mundo, porque recordemos que en ese entonces, cuando nace Estados Unidos, crece en un lugar, por eso es poco poblado, porque recién, ¿verdad?, recordemos, bueno, no tenía muchos siglos de que se había descubierto América y estaban empezando a llegar los primeros pobladores a este lugar. Entonces ella dice que quién es el que va a llamar la atención de tal modo, pues la aplicación ella se la da definitivamente a Estados Unidos de Norteamérica, que bueno, era el lugar donde ella también residía. Bueno, aquí ya nos habla acerca de los cuernos, habla como dragón, y aquí vemos una línea de tiempo donde nos menciona la independencia de Estados Unidos en 1776, cuando hacen su primera constitución en 1788, por lo tanto para 1798 ya era una potencia, ¿verdad? Ya era una nación. Bueno, esta es otra interpretación. Aquí vemos unos versículos bíblicos donde nos habla que ejerce, ¿verdad?, la autoridad. Esto lo vamos a ver, dice en el versículo 12, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y luego dice en el 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, ¿esto qué significa? Pues ya hemos visto por otra vez el espíritu de profecía que se vuelve un poder perseguidor, ¿verdad?
llegando a ser lo que llamamos un pseudo protestante, o a, como le dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, el falso profeta. Y bueno, hace grandes señales y hace hasta descender fuego del cielo. Bueno, esto es prácticamente en el tiempo del fin, y esto tiene que ver con todo lo que es espiritismo. Ese es otro tema, hermano, de seminario igual, todo el espiritismo que se está dando. Aquí, bueno, mencionamos espiritismo moderno que inició con las hermanas Fox en Estados Unidos. Estamos hablando aquí de las sociedades secretas, y también lo que es el plan de la nueva era, que si ustedes leyeran este plan de la nueva era, yo lo investigué, lo encontré, y no, realmente también Satanás está cumpliendo sus planes al pie de la letra, ¿verdad? Como siempre copiando a Dios. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito acerca de